motín carcelario en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas dejó más de 40 presos fallecidos y otros 100 aún están prófugos. Junior Roldán, uno de los líderes de los choneros, seguirá preso. La Corte de Justicia de Guayas revocó el habeas corpus que le otorgaba arresto domiciliario. Un informe de la Policía Judicial alertó a la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre un posible atentado en contra del radar de Montecristi antes de que ocurriera. El presidente Guillermo Lasso llegó a Israel para tratar temas de seguridad, desarrollo e innovaciones en una visita histórica de 4 días. Dictan orden de prisión preventiva en contra del padrastro de una niña de 5 años que fue asfixiada y golpeada. La fiscalía lo acusa de femicidio. Vuelven los motines carcelarios. Las autoridades confirmaron que son más de 40 reos asesinados en la cárcel de Santo Domingo tras un motín que ocurrió esta madrugada. Además, más de 100 seguían fugados hasta horas de la tarde. Fabiola Santana cubre las incidencias de esta nueva matanza en los centros penitenciarios. Primeras imágenes difundidas de la masacre en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Santo Domingo. Cuerpos amontonados en charcos de sangre producto de heridas de armas punzocortantes en su mayoría. También se registraron detonaciones de arma de fuego. Fue una madrugada de terror con un saldo de 43 fallecidos y 11 heridos. 220 reos fugaron y la mitad de ellos fueron recapturados hasta mediodía. Así es, la mayoría de personas que han perdido la vida están afectadas con arma blanca. Realmente ha sido mucha la crueldad con que han actuado las personas que han violado nuevamente la ley. Y sí se produjeron algunos disparos, principalmente era para contener la respuesta de la Policía Nacional. Esta respuesta tuvo que ser fuerte, contundente, ingresar a pesar de las difíciles condiciones. En medio de esas recapturas, familiares de los reos intentaron evadir la seguridad policial. Los uniformados reaccionaron incluso con gas pimienta para dispersarlos. Había incertidumbre, pues veían sacar heridos de la cárcel y no tenían noticias de sus allegados. No les dan información, amiga. ¿Qué familiar tiene? Mi esposo. Asustados porque hay bastantes problemas adentro y han habido balaceras, ha habido algunos muertos ahí adentro. Ya en la tarde se trasladaron a la morgue donde personal de criminalística trabaja en la identificación de cuerpos. Aquí lo único que nos hicieron fue pedirnos los datos que nos van a llamar. Sabrá Dios cuándo nos van a llamar. No se sabe nada si mi familiar está aquí o se encuentra todavía en la Bellavista, no se sabe nada. El movimiento en Santo Domingo continuó en horas de la noche en que empezó el operativo de traslado de los cabecillas de las bandas delictivas hasta la cárcel La Roca. Los sucesos de la cárcel de Santo Domingo pudieron evitarse, o al menos esto es lo que se evidencia mediante un documento en el cual ya se venía advirtiendo que ese centro penitenciario no disponía de equipos ni personal necesario para ejercer un control eficaz. Además, se conoció que en esta prisión hay un hacinamiento de al menos el 70%. Veamos más con Carla Delgado. Antes de la masacre en la prisión de Santo Domingo, ya preocupaba el traslado de 124 presos desde la cárcel del Turi en el último mes a este centro penitenciario. Mediante un memorando del 6 de mayo, el subinspector de Seguridad Penitenciaria le recordaba al director de esta cárcel que la capacidad es de 905 personas privadas de libertad y que el número actual sobrepasaba los 1.600. En el documento también se advertía que el equipo operativo era insuficiente, por lo que se evidencia que hace falta personal para cumplir con todas las actividades normales de un CPL.
Y mencionaba además que no dispone de un rastrillo con los equipos mínimos para poder actuar ante cualquier eventualidad. Por lo que con estos traslados, el centro habría entrado en vulnerabilidad. Pero las advertencias parece que llegaron tarde o no lo suficientemente temprano para ser corregidas. El director general del SNAI, Pablo Ramírez, explica que a todos los reos trasladados los jueces les habían concedido habeas corpus. Estos son a través de órdenes judiciales, sin un criterio técnico de seguridad, sin una motivación de sentencias y resoluciones judiciales. Es decir, no nos permiten tener una gobernanza de la seguridad en cárceles. Entre ellos están presos de mediana y alta peligrosidad con sentencias altas por asesinato, violación y tráfico de drogas. Por eso es importante hacer un llamado a las autoridades judiciales que este tipo de traslados se hagan bajo criterios de seguridad y tomando en cuenta la motivación y las sentencias, porque estamos viendo que son personas de alta peligrosidad que van a centros de rehabilitación que tienen un nivel de seguridad mínimo o mediano. El Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de los Áchila registra un hacinamiento del 70%. Y ahora repasemos las 3 masacres más recientes registradas en el sistema carcelario en el Ecuador. Recordemos que el 28 de septiembre del 2021 se reportó uno de los mayores incidentes en la penitenciaría del Litoral, cuyo saldo fue de 119 reos asesinados. En menos de un mes, el 12 de noviembre, las autoridades dieron la alerta de enfrentamientos también en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que dejaron un total de 68 presos fallecidos. Este 2022 la violencia inició en la cárcel de Turi de Cuenca el 3 de abril. Allí las peleas entre bandas por dominar ese reclusorio dejaron 20 privados de libertad muertos. En total, las masacres en el sistema penitenciario a nivel nacional en el 2021 cobraron la vida de 331 personas, la cifra más alta registrada en los últimos años. Junior Roldán, uno de los cabecillas de los choneros, deberá seguir en la cárcel regional de Guayaquil. Así lo decidió un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus concedido el mes pasado por el ex juez Pedro Moreira. Jacqueline Rodas con más del caso. Junior Roldán Paredes, uno de los cabecillas de los choneros, deberá seguir preso en la cárcel regional de Guayaquil. Así lo decidió un tribunal de la Corte de Justicia de Guayas. De esta forma se cierra una serie de incidentes que empezaron el pasado 20 de abril, cuando el juez Pedro Moreira aceptó el habeas corpus a favor del sentenciado y dispuso su permanencia en un hospital. 2 días después fue más allá y le dio arresto domiciliario. El centro penitenciario y el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI apelaron el habeas corpus, mientras el Consejo de la Judicatura le retiró el nombramiento de juez temporal. Este lunes se dio a conocer que se acepta la apelación. En su sentencia, el tribunal revocó el habeas corpus y dejó claro que Moreira incumplió la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece con claridad que únicamente se pueden disponer medidas alternativas a la privación de la libertad en casos en los cuales existan condenas por delitos que no revistan gravedad o no provoquen conmoción social. El accionante se encuentra cumpliendo una pena acumulada de 35 años por delitos de asesinato y delincuencia organizada. Es evidente que el juez Pedro Moreira Peña no debió otorgar medidas alternativas. También dispone a la Fiscalía que investigue posibles delitos debido a que alias Junior presentó 3 garantías constitucionales al mismo tiempo y da 5 días al ex juez Moreira para que entregue pruebas de descargo ante posible dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Solicitamos una entrevista con Moreira, pero informó que dará su opinión luego de entregar la información requerida por los jueces de alzada. Ya fuera del cargo, el ex juez volvió a hacer noticia el pasado 29 de abril, cuando acompañó a Jorge Glass, también beneficiario de un habeas corpus, a cumplir la medida de presentación periódica, y ante las críticas defendió sus preferencias políticas e ideológicas. En 8 días estaría listo para segundo debate el texto del proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. ¿En qué forma esta ley permitiría una acción más efectiva de la fuerza pública en situaciones como los amotinamientos y asesinatos en las cárceles o quizá en las calles? Patricio Díaz nos cuenta.
En 8 días estará listo el texto para el segundo debate del proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Qué cambiaría con esa norma? Por ejemplo, en situaciones como la de los amotinamientos con víctimas mortales, como en Santo Domingo. Podrán trabajar dentro del perímetro de los centros de privación de libertad. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas, con el entrenamiento adecuado y con el trabajo coordinado con la Policía Nacional, van a ser disuasivos para evitar que este tipo de motines terminen dándose. ¿Y en qué marco podrían hacerlo? Se crea una etapa previa al estado de excepción, que se la conocerá como estado de emergencia, es decir, cuando la situación requiera la acción inmediata hasta confirmar la excepcionalidad con el proceso que esto implica. Es que mientras se da el proceso perdemos más vidas. Habrá este estado intermedio de emergencia porque precisamente lo que nosotros vivimos hoy es una emergencia que tiene que ser atendida con fuerza, con decisión. Esto lo determinará el presidente de la República. El titular de la Comisión de Seguridad cuestiona, sin embargo, la falta de reacción del Ejecutivo con las herramientas actuales. Aquí lo que nosotros vemos es la falta de decisión política y de liderazgo por parte del Ejecutivo para poder ya dar un camino de solución a estos problemas. Pero Pinto reitera que el policía debe tener garantías para actuar en estos hechos y otros de similar peligrosidad. No es que el delincuente sale con un cuchillo y el policía tiene que buscar un arma blanca para defenderse. El policía puede ir de 0 a 100 de acuerdo a su entrenamiento, de acuerdo a como su entrenamiento lo determine, y si tiene que actuar para salvaguardar vidas, lo va a hacer. En eso Narváez confirma algunas ventajas. Si es que se inicia un proceso de investigación, no puede ser encarcelado. Si esta ley no va acompañada de políticas públicas, de presupuestos, de planes, de acciones, de liderazgo por parte del Ejecutivo, va a servir de muy poco. Este proyecto de ley estuvo represado varias semanas por la suspensión de sesiones en las que se buscaba la comisión que evalúe a la presidenta de la Asamblea. El ataque al radar instalado en el Cerro Montecristi, en Manabí, para detectar narcoavionetas, fue alertado según un informe de la Policía Judicial que investiga el caso, mucho antes de que se produzca. Los 25 uniformados indagados apelaron las acciones administrativas. Paul Romero con el reporte. Casi 7 meses después del siniestro en el radar instalado en el Cerro Montecristi, en Manabí, para detectar narcoavionetas en esta zona del Pacífico, se reveló la existencia de un informe que alertaba un atentado contra el equipo de control y vigilancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Así lo confirmó el nuevo comandante de la FAE, Gabriel García, quien lleva 4 días en el cargo. Sí, la alerta se conoció, mi general, y se tomaron las acciones dentro de los conceptos de planificación respectivas, mi general. El informe sobre la alerta fue elaborado por la Policía Judicial de Manabí. El radar funcionó 12 días y desde noviembre del año pasado está inhabilitado mientras se desarrollan las investigaciones. Por este hecho, la FAE abrió expedientes a 25 militares, pero hasta ahora sin resultados. El proceso disciplinario que consta en nuestra normativa. Este continuará en sus instancias respectivas, al momento se encuentra en la apelación. Si existió una alerta sobre un atentado al radar, ¿qué debía hacer el mando para neutralizar la amenaza? Detenido la instalación o reforzado el sistema en un sistema de seguridad de profundidad. Continuamos en un estado de indefensión del crimen organizado transnacional y de las varias narcoavionetas que ingresan. ¿Qué se tiene que hacer? Exigir a la Asamblea Nacional de que cumpla su deber y apruebe una ley de interdicción que tanto necesita el país. Según el ministro de Defensa Luis Lara, el radar será trasladado a La Tacunga para la reparación que estará a cargo de la empresa fabricante, la española Indra. 139 militares en servicio activo constan en la lista de inversionistas, entre comillas, en la captadora ilegal de dinero Big Money del fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. La nueva cúpula militar que fue presentada este lunes en el Ministerio de Defensa iniciará los procesos administrativos internos y remitió la lista a la justicia. Veamos. La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas se presentó este lunes en el complejo ministerial de La Recoleta. La semana pasada el presidente Guillermo Lasso cambió el mando y días antes le designó al ministro de Defensa Luis Lara para reorientar la política de seguridad. Que se refleje en el Código Orgánico de Seguridad del Estado y en la Ley Orgánica de Uso Progresivo de la Fuerza. Vamos a actuar, pero necesitamos respaldo y protección para el empleo eficiente de las unidades militares. Tras la ceremonia castrense, el ministro y el mando ofrecieron una rueda de prensa y respondieron algunas inquietudes.
entre ellas sobre la investigación interna en las Fuerzas Armadas respecto a la participación de militares en servicio activo en la captadora ilegal de dinero Big Money del fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. El Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy, lunes 9 de mayo de 2022, la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo. De los 139 involucrados, 136 son de tropa y 3 oficiales. La judicialización permitirá, según el ministro, acelerar las sanciones administrativas disciplinarias. Y sobre el escándalo de la presencia en el Ministerio de Defensa Nacional del fallecido militar alias Don Nasa, el ministro señaló que está en marcha 7 procesos disciplinarios, 4 oficiales y 3 personas de tropa. Esto cuando Nazareno, días antes de su asesinato, se paseó por las instalaciones mejor custodiadas del país con la complicidad de militares activos. Toda la información, la evidencia recabada el 7 de abril fue entregada a la Fiscalía. Este caso fue denunciado por el anterior ministro de Defensa, Luis Hernández, por el delito de infiltración en áreas de seguridad nacional. La presidenta de la Asamblea notificó al tribunal encargado el incumplimiento de las medidas cautelares, lo que, según uno de sus abogados, implica una posible destitución de los 81 legisladores que crearon la comisión que la investiga a través de la Corte Constitucional. Patricio Díaz nos cuenta que mientras tanto esos legisladores convocaron a la fiscal general por haber abierto una indagación en su contra. Ahora la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ya no solo aspira a una acción judicial contra los asambleístas que le iniciaron una investigación, sino que espera la destitución de los legisladores. Julio César Zarango, asesor jurídico de Llori, confirmó que se notificó al Tribunal Penal de Pichincha sobre el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares que impedían se cree una comisión que la evalúe, y eso, asegura, tiene implicaciones. El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de la comisión, existiendo medidas cautelares vigentes. Y va contra los 81 legisladores que votaron a favor de la constitución de esa comisión, pero los 93, que también forman parte de otra denuncia de Llori, quieren en cambio explicaciones de la fiscal Diana Salazar del por qué se inició una indagación previa en su contra. La funcionaria está convocada para el miércoles a la Comisión de Participación Ciudadana. No estamos tampoco en un momento de desesperación por iniciar juicios políticos. Ya sabemos lo que sucede aquí también en la Asamblea con eso. Vamos a tomar las decisiones más apropiadas, las vamos a hacer en el momento más oportuno, pero efectivamente creo que es necesario explicaciones de lo que ha sucedido. Y asegura que Salazar no debía abrir la indagación por un principio de oportunidad. No necesitaba comunicarnos a nosotros nada, necesitaba decirle a la señora Llori que tiene prohibición para investigar a asambleístas por el voto y por lo tanto, por principio de oportunidad, debió haber mandado inmediatamente a archivar esa denuncia. La fiscal Salazar había mencionado que tiene obligación legal de investigar todas las denuncias. En eso coincide la vicepresidenta de la Asamblea. Cuando se presenta una denuncia en Fiscalía, lo procedente justamente es darle trámite. En medio de procesos legales y ahora hasta constitucionales, la Asamblea no deja de dar sorpresas. El presidente Guillermo Lasso inició su visita oficial a Israel. Temas de seguridad y comerciales son los principales en su agenda. Emprendedores ecuatorianos lo acompañan en esta visita. Veamos. El presidente de la República llegó a Israel en una visita de 4 días. Está acompañado de 4 ministros de Estado y la agenda tiene 3 ejes que se van a abordar en distintas reuniones. Tenemos 3 objetivos básicos. El primero, defensa, seguridad, que será una prioridad a partir de esta misma tarde y noche en el inicio de las reuniones bilaterales. Luego vamos a enfocarnos en la firma de nuestra carta de intención para un acuerdo de libre comercio con Israel. Y por último, una misión de innovación y emprendimiento que nos acompaña, más de 50 emprendedores jóvenes que tendrán la oportunidad
de en esta relación bilateral aprovechar todo lo que significa Israel en el mundo de las startups, de innovación e emprendimiento, que buscamos que después se consolide en una política pública del país. La primera jornada oficial arranca este martes con la visita a una de las principales empresas israelíes de seguridad y continuará con un evento en Tel Aviv con los principales empresarios de ese país, en el cual Lasso presentará el portafolio de inversiones que el Ecuador ofrece. El miércoles será recibido por el presidente israelí Yitzhak Herzog. Habrá recepción oficial y una reunión privada. Finalmente, el jueves en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Lasso anunciará la apertura de una oficina de innovación y mantendrá una reunión con 50 emprendedores de la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. El retorno del presidente al país está previsto para el próximo 14 de mayo. Y ahora continuamos. La Fiscalía General del Estado comparecerá a la audiencia de apelación del habeas corpus de Jorge Glass. El Tribunal de Santa Elena aceptó su participación como tercer interesado. Los jueces aún no fijan fecha para la diligencia. Nos informa Jacqueline Rodas. Hoy se cumple un mes desde que el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, ahora suspendido, le concedió el habeas corpus a Jorge Glass y ordenó su libertad. La Procuraduría General del Estado y el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI apelaron la decisión y están pendientes de la audiencia que aún no tiene fecha. Pero también participará la Fiscalía General del Estado, según se conoció en la providencia emitida por el Tribunal de Santa Elena que resolverá las apelaciones. Agréguese el escrito presentado por el director de Asesoría Legal y Patrocinio de la Fiscalía General del Estado, por delegación de la doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado. Se acepta su comparecencia al proceso en calidad de amicus curiae, es decir, como tercero interesado, que aportará con información a los jueces que tienen en sus manos decidir si Jorge Glass sigue libre o vuelve a la cárcel regional de Cotopaxi. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias en firme, a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Además, fue condenado en primera instancia a 8 años de cárcel por peculado en el caso Singue. La audiencia de apelación de este fallo será el miércoles. En Cuenca se dictó prisión preventiva en contra del padrastro de una niña de 5 años que fue asfixiada y golpeada. Él ahora es el principal sospechoso por el delito de femicidio, mientras que contra la madre de la menor pesan otras medidas por no haber garantizado la vida y el cuidado de su hija, como nos cuenta María Gabriela Castro. La justicia investigará el delito de femicidio por el crimen contra la pequeña Eliana, una menor de 5 años asesinada en Cuenca el pasado viernes. El principal sospechoso es el padrastro, a quien se le dictó prisión preventiva por 30 días. En cambio, contra la madre de la niña, por el delito de omisión, se le ordenaron otras medidas como presentación periódica ante un juez, prohibición de salida del país y la colocación de un grillete electrónico. Esto es como el deber de ella como madre tenía el deber de garante de proteger la vida de su hija. La autopsia de la menor revela que murió por asfixia y que además tenía múltiples golpes en todo su cuerpo, hematomas que incluso databan de hace 7 días. Lo que hace presumir que la niña vivía en un ciclo de violencia o era maltratada constantemente. La mamá nunca nos contestaba. Yo le he llamado una semana todos los días para saber qué pasa, cómo está, pero ella nunca me contesta. La pena privativa de libertad por femicidio va de 22 a 26 años y el detenido fue llevado a la cárcel de Turi. Asambleístas recorrieron los centros de alto rendimiento que están abandonados en el país y que ya no sirven para formar a los deportistas. Entre ellos está el de Durán, que incluso fue desmantelado por delincuentes y ahora sirve solo para albergar a más de 200 policías. Diego Cuenca preparó un informe. Fue la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional que visitó este lunes el Centro de Alto Rendimiento de Durán, en provincia del Guayas, como parte de un recorrido de inmuebles deportivos que están abandonados en el país. Para investigar a nivel de país qué ocurre con estos centros de alto rendimiento, porque aquí hay que cobrar las garantías, porque esto no ha sido entregado todavía al Ministerio de Deporte.
Por lo tanto, hay que ver qué ocurrió en estos 10 años. El centro de alto rendimiento de ese cantón es un espacio valorado en $1 millón, cuyas instalaciones están deterioradas. Ni siquiera tienen guardias de seguridad. Así lo denunció Televistazo en agosto del 2021. Sin embargo, durante ese año se convirtió en el hospedaje de más de 200 policías que temporalmente viven aquí para combatir la delincuencia en esa localidad. Pedido también al gobierno central, al Ministerio de Deportes, que ponga cartas en el asunto. No puede seguir pasando esto. ¿Cuánta plata invertir en estos centros de alto rendimiento y que estén abandonados, que no sirvan para nada? Ese inmueble además ha sido desmantelado por delincuentes quienes en octubre del año pasado se robaron implementos deportivos, acondicionadores de aire y máquinas para atender la salud de los deportistas. Los legisladores sostienen que potenciar esta infraestructura costaría al menos $650,000. Productores bananeros se reunieron con el nuevo ministro de Agricultura en Guayaquil. No hubo acuerdos en este encuentro. Sin embargo, el flamante funcionario se comprometió a analizar con urgencia los requerimientos de este sector afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania y el alto costo de los insumos. Los bananeros llegaron puntuales a la reunión con el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Los productores de la fruta, entre otras cosas, pedían que se cumpla la ley, que se respete el precio oficial de la caja. El precio mínimo de sustentación de banano, que es $6.25, en esta semana tuvo máximo $2. El ministro presentó a su equipo de trabajo y pidió tiempo para analizar y viabilizar algunos pedidos. Por ejemplo, la compra de racimos que fue acordada con el ministro del Interior semanas atrás. Arreglos y ayudas, hay cosas que dependen de mí, que las haré muy rápido, hay cosas que dependen de otras instituciones que tengo que ir a conversar antes de poder decir, porque tengo que dar tiempo, ¿no? A mí me interesa siempre es la ejecución de los tiempos para lograr el objetivo de la estabilidad del sector agropecuario. El ministro se mostró optimista luego de la reunión, pero ese ánimo no era el mismo entre los productores que creyeron que iban a escuchar otras cosas. Me voy de esta reunión sin ninguna solución y decepcionada. Y aunque no se habló de retomar la paralización que motivó el inicio de estas mesas de diálogo, los productores están en la postura de darle tiempo al nuevo funcionario, pero tampoco tanto. El cumplimiento de la ley, usted no hace falta posesionarse, usted tiene que cumplirlo desde el primer día. Eso no hace falta que le den el título de ministro ni nada por el estilo. Las conversaciones continuarán este martes y aunque no hay fechas límites para que se implementen los requerimientos de los productores, ellos confían en que desde el gobierno analicen su situación con urgencia. Seguimos informando. El aumento de los precios de los productos básicos se extiende a escala nacional y golpea el bolsillo de los consumidores ecuatorianos. Los guayaquileños denuncian la ausencia de controles por parte de las autoridades. Diego Cuenca recorrió mercados para recoger las quejas de comerciantes y ciudadanos que reportan los altos costos de los artículos derivados del aceite y la leche. ¿Cuánto vale la libra? En los mercados y supermercados de Guayaquil se registra un incremento en los precios de los productos de la canasta básica. El fideo que compraba a $1, ahora vale 1.30. Ha subido a 30 centavos. Casi todo lo que es de allá de abasto. Ahora lleva menos productos. Menos productos, se viene con 40, 50 y no se lleva nada. Es parte de una crisis que golpea el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 meses, la libra de papa chola estaba a 20 centavos y ahora se vende a 35 centavos. Antes la libra de tomate también valía 30 centavos, pero en la actualidad está a 50 centavos. La libra de zanahoria costaba 20 centavos y en ese momento se comercializa en 30 centavos. Además, la libra de cebolla colorada, que valía 20 centavos, ahora la venden a 35. Y acá los clientes se quejan, ¿qué dicen? Algunos sí, que porque han subido las cosas, pero ya no es culpa de uno. Y yo me voy a Montebello, de allá mismo traigo. Sus comerciantes denuncian que no hay autoridades que controlen estos costos en los mercados mayoristas, en donde adquieren los artículos alimenticios. ¿Cuánto paga por la leche? Antes pagaba $1, ahora vale $1.10, $1.20. ¿Por los huevos? Por los huevos igual, pues valía $3, ahora vale $3.50. ¿La cubeta? Sí, la cubeta. Uno de los productos que registra mayor incremento en su valor y quejas
quejas en los usuarios es el aceite. Por ejemplo, esta botella de 1 litro costaba antes $1.80 y ahora los consumidores pagan hasta más de $13, que incluso sería el más barato. El litro de aceite está por $4 ya. ¿Y antes cuánto pagaba? Antes solamente costaba $1.75. Buscamos al intendente de policía de Guayas para conocer qué tipos de controles se realizan para evitar especulaciones. Sin embargo, nos dijeron que están levantando información para atendernos. Mientras tanto, la justificación es que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha elevado los costos de producción de los agricultores. Porque dice que este fertilizante dice que está caro. Por ejemplo, el señor que vende albahaca y hierbabuena antes vendía 50 centavos la pareja y ahora me vende a $1, 1.25 la pareja. En el caso de que existan especulaciones en los precios de los productos, un vendedor puede ser sancionado con hasta 30 días de prisión. El retorno presencial a clases en el régimen Costa se cumplió en medio del temor de los padres de familia. En Guayaquil muchos temen que la ola de inseguridad afecte al desarrollo de las actividades en los planteles ubicados en zonas conflictivas y ponga en peligro la vida de los menores. Bessie Granja tiene un reporte. El retorno a la presencialidad durante el inicio de clases en Guayaquil se desarrolló en medio del temor de los padres de familia ante la violencia que golpea a esta ciudad. Estudiantes de más de 9.000 colegios de régimen Costa regresaron a las aulas, acompañados por sus padres, quienes permanecen en el ingreso y salida de los planteles educativos. Ellos explican por qué. Por lo que tanta delincuencia que hay ahorita, pues no hay que confiarse ni en los colectivos tampoco. Porque la delincuencia está, pues, por ley te roban, a veces uno tiene que andar pendiente. Pues yo, más que todo, contraté una tricimoto que me lleve y me traiga desde la casa aquí a la escuela y me vuelva a llevar. La ministra María Brown reconoce que el sistema educativo de Guayaquil enfrenta un nuevo desafío. Ella explica las acciones que coordinan con autoridades policiales para custodiar la seguridad de las instituciones. Una articulación con la Policía Nacional para que se puedan hacer patrullajes a los exteriores de las instituciones educativas. En el sur de la ciudad se coordinan operativos para resguardar los planteles. Allí se congregan los barrios más conflictivos. Brigadas de seguridad para que estén los padres de familia, colaboren tanto a la entrada o a la salida. El policía pasa por ahí circulando en su patrullero o en su motocicleta. Asimismo, los padres de familia solicitan implementar planes de seguridad para evitar el expendio de drogas en los alrededores de los colegios. Con cadenas, sujetos desmontaron un cajero automático en el norte de Quito. El robo ocurrió durante la madrugada y la alerta despertó a los moradores del sector. Andrea Báez con las imágenes. Suenan las alarmas y 3 vehículos salen rápidamente del parqueadero de un supermercado ubicado en la Kennedy, norte de Quito. 4:25 de la mañana empezamos a ir una cantidad de bus de aquí y empezamos a ver lo que empezaban a forcejear con una camioneta doble cabina, el tema del cajero. Sacaron el cajero inclusive arrastrándolo desde aquí. No se demoraron ni 15 segundos. Ellos empezaron ya a arrancar la fuga y el patrullero llegó por aquí. Lamentablemente ya no les pudieron seguir tampoco. Se robaron un cajero que sujetaron con cadenas al balde de una camioneta y lo desmontaron a la fuerza. 3 vehículos, de lo que se conoce, unos sospechosos ingresan y amedrantan al guardia. Según la policía, el hecho ocurrió a las 4 de la madrugada. El estruendo despertó a los moradores de la zona que grabaron el momento de la huida. Y esta tarde se conoció que 3 sospechosos de este robo del cajero fueron ya detenidos, felizmente. Y cerremos con las bonitas imágenes de los veleros que nos visitan. Manta es el último punto ecuatoriano que visitan los buques de la gira Velas Latinoamérica 2022. En este puerto manabita se abrió el recorrido a los veleros hasta mañana martes y decenas de personas están visitando a estas emblemáticas embarcaciones. Mostrando todo su esplendor, los veleros de Perú, Brasil, Uruguay y Ecuador arribaron a Manta este lunes. El desfile náutico se pudo apreciar desde la playa San Mateo hasta el puerto Manabita, donde se les recibió con música y bailes tradicionales.
Esto es parte de la gira Velas Latinoamérica 2022. Y de la integración para mostrarnos al mundo como una región marítima. El buque peruano La Unión es parte de este recorrido que ya pasó por Guayaquil y Salinas. Hasta las 5 de la tarde de este martes, desde la terminal de cruceros del puerto de este cantón, los ciudadanos pueden visitar las embarcaciones, entre ellas nuestro buque Escuela Guayas. Estoy feliz, realmente. Es una emoción, es una cosa como serrano, además, esto no vive a diario. Me gustó este barco, muy bien, es muy grande. El evento naval llegó hasta Manta en honor al centenario de cantonización. Los buques seguirán navegando hasta junio con arribos programados en Panamá, Colombia, República Dominicana y México. Muy bien, amigos, aquí nos despedimos. Tiempo concluido para esta emisión.